Ya, eso. Entonces, las estrategias del jugador 2, como decía tú, van a ser la opción de jugar L grande y R. Pero si juego L grande, además voy a tener que tomar una segunda decisión, que va a combinar mi L grande con un L chica, y voy a tener la opción de combinar mi L grande con un R pequeña. Y además tengo la opción de solo jugar R. Entonces ese va a ser el set de estrategias que tiene el jugador 2. ¿Las ven o les confunden cómo está escrita? ¿Se entiende? Que si tomo el camino de la L, si tomo el camino de la L, entonces tengo estas dos opciones extra que tengo que elegir. Y para el jugador 1, ¿cuáles son el set de estrategias? Está más fácil, pues solamente tiene que elegir entre jugar U y jugar D. ¿Ya? Y ahora que ya sé el set de estrategias, puedo escribir la tablita en su forma general. Voy a tener L, 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 R y R. Y voy a estructurar mi tabla. Entonces, perdón lo feo. Entonces, ¿cuánto gano si es que el jugador 1 juega U y el jugador 2 juega L grande, L chica? Es decir, partimos por acá, después el jugador 1 escogió acá, y finalmente escogió este. Entonces, en este caso, estaría ganando 4,1. ¿Sí? El segundo. ¿Qué pasa si el jugador 1 escogió U y el jugador 2 escogió L grande, R chica? Entonces ahí tendríamos que escogió esta, después U y después esta. Entonces, en ese caso, tendríamos 2,2. Para el caso UR, ¿cómo verían el caso UR? ¿Cuántas serían las utilidades generales? ¿Sería 0,0? ¿No? Porque el jugador 2 sí jugó R. ¿Y qué pasa cuando el jugador 2 juega R? 3,1. Tipo, no importa qué juegue el jugador 1, da igual que juegue el jugador 1, mientras el jugador 2 juegue R, el juego termina y cada uno, o sea, y las utilidades van a ser 3,1. En los dos casos en que el jugador 2 juegue R. Y tenemos el otro caso en que tenemos que el jugador 2 juega, o sea, el jugador 2 juega L grande, después el jugador 2 juega D, y en este caso tenemos 3,0. Y digamos ustedes entonces, ¿cuál sería el último caso? Con la misma lógica que pasa cuando jugamos R. Entonces, ¿qué pasa si es que el jugador 1 elige jugar D? También sería 3,0, ¿no? Exacto. El juego termina. Independiente de lo que elija el jugador 2 en el último escalón, nos vamos a quedar con lo que juega el jugador 1 en el segundo, que sería D. Entonces, todo termina ahí en el 3,0. Ese sería el A. Y ahora revisemos qué pasa en el juego B. ¿Cuáles son las estrategias que tiene el jugador 1 para el juego B, el juego de la derecha? Nuevamente puedo jugar o U o D. Esas son mis únicas opciones. Y el jugador 2, en este caso también las únicas opciones que tiene es jugar L o jugar R. Entonces, ahora la tabla es solo una tabla de 2x2, LR.
Y vamos a ver. ¿Qué pasa si el jugador 1 juega U y el jugador 2 juega L? Este es mucho más rápido. Entonces, en ese caso, si es que jugó U y el jugador 2 eligió L, tenemos que es 2,1. Después tenemos el caso en que el jugador 1 juegue U y el jugador 2 R. Entonces, ahí tendríamos 0,0. Este de acá sería 0,0. Después tenemos la opción de que juegue D y L. Y por último está la opción de jugar D y R. Entonces, este sería menos 1,1 y el último sería simplemente 3,2. Y listo. Eso sería el ejercicio 1, que es netamente poder escribir en su forma reducida y el juego secuencial que tenemos arriba. Vamos con el ejercicio 2. Ya. Nos dicen que consideremos el siguiente juego extensivo y que demostremos de alguna forma que A, A no puede ser un equilibrio de nada. Nunca va a ser como resultado equilibrio de nada. ¿Cómo se les ocurre ver esto? ¿Cómo se les ocurre ir explorando qué pasa con A, A? Primero deberíamos entender qué es el concepto de A, ¿a qué se refiere? Y en este caso notamos que tenemos 3 jugadores. Tenemos aquí jugador 1, jugador 2 y el jugador 3. ¿Ya? Entonces, la estructura en la que vamos a dar las estrategias van a ser de la forma, la estrategia del jugador 1, la mejor estrategia del jugador 2 y la mejor estrategia del jugador 3. Y nos están diciendo que veamos que A, cualquier estrategia que haga el jugador 3, da igual cuál sea, es o no sea un equilibrio de NAT, no es NAT. ¿Ya? Eso nos están diciendo que demostremos al final. Que independiente de lo que juegue el jugador 3, es que el jugador, o sea, no puede suceder que el jugador 1 y el jugador 2 jueguen A y que eso se mantenga como un equilibrio. Entonces, ¿cómo demostrarían esto? ¿Cómo se les ocurre mirarlo o verlo? Podríamos igual hacer la matriz, como lo hicimos antes, y ver si es que hay alguna que es dominada por otra. Y al final esa dominada nunca se va a jugar, ¿o no? Claro, esa sería una buena opción. Y de hecho, si te das cuenta, podemos hacer lo mismo, podemos evaluar como estos caminitos sin necesariamente hacer como la matriz. De hecho, aquí es un poquito más difícil hacer la matriz porque tenemos 2 caminos que puede tomar P3, dado si juega P1, juega P2, y aparte sería un triángulo. Porque tengo 3 jugadores, ¿te cachas? Entonces, claro, está la opción de hacer, ¿cómo? Sí se ve. Entonces tendríamos la opción de hacerlo en su forma reducida con un triángulo o la opción de seguir los caminos más manualmente para no tener que hacer un triángulo. Entonces, ya acepté a la gente que quería entrar, creo. Sí, no tengo a nadie en sala de espera. De nada. Ya, entonces, yo lo que les recomiendo en este caso es que como nos están diciendo que independiente del valor de S3, debiese llegar a la conclusión de que no, AA no es un equilibrio de NAT, entonces probemos efectivamente si para todos los valores de S3 se va a cumplir eso. Entonces, vamos a ver opción 1. La opción 1 es de que el jugador 3, de que el player 3 juegue L, ¿cierto? Porque notamos que el jugador 3 tiene 2 estrategias probables, o jugar L o jugar R. ¿Qué pasa si el jugador 3 escoge L? ¿Qué pasaría con el jugador 1?
vamos a hacer la pregunta, ¿qué pasa con el jugador 1, en este caso? ¿Qué escogería el jugador 1 si es que el jugador 3 escoge L? Notamos que voy a marcar con naranjo esta opción, ¿ya? Que sería esta de acá y esta de acá. Se tienen que poner en todos los casos. Entonces, en el caso que el jugador 3 juegue L, ¿qué haría el jugador 1? Voy a anotarles aquí al ladito, por si no se hayan dado cuenta o no hayan captado bien cuáles van a ser las opciones de cada jugador. El jugador 1 puede jugar D o puede jugar A, ¿cierto? Puede jugar hacia abajo o puede jugar hacia el lado. El jugador 2, ¿qué opción tiene? Díganme ustedes. D o A también, ¿no? ¿Sí? También puede jugar D o A. Y el jugador 3 puede jugar o L o R. Entonces, al final lo que nos está diciendo es que mostremos que este camino de acá, este camino hacia allá, no es una opción para los jugadores, que no juegan AA. Y ahora lo vamos a demostrar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué juega el jugador 1 si es que sabe que el jugador 3 va a jugar L? O si espera que el jugador 3 juegue L. ¿Va a jugar D? Exacto. ¿Qué pasa? Juega D. Ya. ¿Y por qué juega D? Y no juega Porque gana más jugando que con A. Exactamente. ¿Por qué? Porque si es que el jugador 1 llega a jugar A, entonces ahora la decisión la va a tomar el jugador 2. Y el jugador 2, sabiendo que el jugador 3 va a jugar L, va a preferir seguir, va a preferir siguiendo jugar A. Y A no le conviene al jugador 1 porque estaría ganando 1 y aquí estaría ganando 3. ¿Ven eso? ¿Ven la lógica del jugador 1? Entonces lo voy a escribir. Juega D porque si escoge A, el jugador 2 escoge A, y eso no me conviene. Porque si escoge D al tiro, gana 3, y si escoge A, entonces estaría ganando 1. ¿Sí? Entonces prefiero ganar 3 a ganar 1. Ahora vamos a hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí identificamos al tiro que nunca va a ser una opción para el jugador 1, si es que P3 escoge L, jugar inmediatamente A. Por lo tanto, en este caso, en el caso de que P3 juegue L, no sería un equilibrio en AA, porque P1 estaría dispuesto a desviarse hacia D. Vamos a ver en el caso contrario. En el caso 2, en que P3 decida jugar R. Y podemos hacernos la misma pregunta. ¿Qué pasa con el jugador 1? ¿Qué pasa con el jugador 1? O también pueden hacerse la misma pregunta, ¿qué pasa con el jugador 2? ¿Qué pasa con el jugador 1? Entonces, ahora saltémonos el caso naranjo y vamos directamente a ver. Vamos a ver qué pasa en el caso de que el jugador 2, o sea, en el que el jugador 3 esté cogiendo solamente R. ¿Qué haría el jugador 1 en este caso? Primero está parado aquí. Escoge jugar A o escoge jugar D. Preferiría jugar A esperando que el P2 también juega. Exactamente. Entonces,
entre ganar 0 y esperar que el jugador 2 pueda jugar A y ganar 1, obviamente prefiero esa opción. Entonces, ¿qué pasa con el jugador 1? Va a jugar A. Porque se arriesga a ganar 1, que sería el caso si es que el jugador 2 escoge A. Pero, realmente, ¿qué haría el jugador 2, dado que P1 jugó A? Entonces, ahora la decisión la tiene que tomar el jugador 2. Y sabemos que estamos en el caso en que P3 va a jugar R. Entonces, ¿qué va a jugar el jugador 2? D. D. Se arriesga a ganar 1. Sin embargo, entonces el jugador 2 va a jugar D. ¿Por qué? Porque si juega D, entonces estaría ganando 3. En vez de 1. Entonces nos damos cuenta que las estrategias van a ser las siguientes. Entonces las estrategias van a ser, si es que estamos jugando con S3 igual L, tenemos que se da de A y L. Y en el otro caso nos estaba al revés, que si la estrategia S3 es R, entonces el jugador 1 juega A, el jugador 2 juega D y el jugador 3 juega R. Y ahí estamos en todos los casos posibles para el jugador 3 y nos damos cuenta de que nunca los dos jugadores, el jugador 1 y el jugador 2, escogen A. Eso no es factible y no es racional para los jugadores. Entonces ahí estaríamos demostrando que AA nunca va a ser una respuesta equilibrada. Y esa sería entonces la pregunta 2. ¿Se entiende? ¿Se captó bien cómo leer esto? Si nada, ¿puedes repetir lo último, por favor? Del jugador 3, Ah, ya. creo. ¿Esto? El último de aquí. Sí, eso. Ya, súper. Ya, que en el caso, ya vimos qué era lo que pasaba en el caso de que el jugador 3 decidiera jugar R, ¿cierto? Y nos dio que el jugador 1 juega A y que el jugador 2 va a jugar B, porque es la forma en que el jugador 1 espera ganar lo más posible y el jugador 2 elige ganar lo más posible directamente, sabe que va a ganar 3. Y por el otro lado teníamos todo lo contrario. Si te das cuenta aquí, la mejor opción del jugador 1 era jugar D, y en ese caso el jugador 2 jugaba A esperando ganar lo más posible, pero no le resultaba. Entonces la pregunta era directamente, muestre que AA, o sea que el jugador 1 y que el jugador 2, nunca van a jugar AA independiente de lo que juegue el jugador 3. Entonces, da igual que juegue el jugador 3, porque estas son las dos opciones que tiene el jugador 3, jugar L o jugar R, no hay más. Da igual lo que juegue, nunca el jugador 1 y el jugador 2 van a escoger A. Esa es como la respuesta. Independiente de las opciones que tenga el jugador 3, jamás el jugador 1 y 2 juegan A al mismo tiempo. Gracias. Lo entendí bien. Vamos con la pregunta 3. Se me quedó esto pegado. Ahí sí. Ya. En la pregunta 3, nosotros vamos a tener que construir el arbolito. ¿Ya? Vamos a construir el árbol con la información que nos dan. Nos dicen que entreguemos entonces el juego extensivo y las estrategias posibles.
Leamos el ejercicio. Ya, tenemos dos jugadores. O sea, lo primero que tenemos que identificar es que tenemos dos jugadores. Dos jugadores. Y, bueno, tienen que decidir si es que van a llevar o no van a llevar un paraguas. Y va a depender del clima. Nos dicen que la posibilidad de que llueva es un 50% y la posibilidad de que no llueva o de que esté soleado también es un 50%. Y ahí nos dan cuáles van a ser los pagos dependiendo de llueve o no llueve, lleva paraguas o no lleva paraguas, y etcétera. Ya, esta es la segunda parte, si se dan cuenta de aquí en adelante. Es solo información de los pagos en todos los casos. Hasta acá. ¿Ya? Ahí nos dan solo información de pagos. Entonces, vamos a identificar qué es lo que va a pasar. Sabemos que el jugador 1 tiene la opción de llevar un paraguas o no llevar un paraguas. Paraguas, no paraguas. Y que para este caso el jugador 2 también tiene exactamente las mismas posibilidades. Llevar un paraguas o no llevar un paraguas. Y nos dicen, esta es la información importante, que el jugador 1 tiene la opción de mirar el clima antes de salir de su casa. Y el jugador 2 no. Pero el jugador 2 puede observar qué es lo que hace el jugador 1. ¿Ya? Entonces esa es la información que tenemos. Por lo tanto, ¿qué jugador va a quedar arriba? O sea, ¿cuál es el jugador que toma la primera decisión? ¿El jugador 1 o el jugador 2? ¿El 1? Exacto, entonces el jugador 1 juega primero. O escoge primero. Y dependiendo de eso, el jugador 2 va a escoger. Dependiendo de uno. ¿Ya? Pero el jugador 2, o sea, el jugador 1 va a tomar su decisión en base a, primero, ver si llueve o no llueve. Entonces aquí vamos a tener otro escalón, por decirlo de alguna manera. Vamos a tener un tercer escalón, que va a ser la primera opción, que es que en realidad nadie escoge, sino que vamos a decir que la naturaleza escoge. ¿Escucharon ese concepto con el profe? ¿Lo escucharon? ¿Lo vieron? Bueno, vamos a decir que como nadie toma la decisión de si llueve o no llueve, y es más bien una probabilidad del 50%, entonces vamos a decir que el primero en escoger va a ser la naturaleza. ¿Y la naturaleza qué opción tiene? La naturaleza da la opción de que llueva y la opción de que no llueva. Tenemos la opción de lluvia, y por el otro lado tenemos la opción de que no llueva, no lluvia. O soleado, como ustedes quieran ponerlo, ¿ya? Tenemos esas dos opciones. Ya, y ahora ¿quién decide? ¿Quién es el siguiente en escoger o elegir? Ahora se coge el 1. Sí, pues ahora, dado que el jugador 1 vio si llovía o no llovía, ahora va a escoger. ¿Y qué opciones tiene el jugador 1 para escoger? Sabemos que el jugador 1, independiente Paraguas, no paraguas. exacto, tiene las dos opciones. Tengo la opción de llevar paraguas o la opción de no llevar paraguas. Y aunque suene absurdo decir que llevo paraguas si no está lloviendo, de todas formas esa es una opción que tiene, ¿cierto? Tenemos que poner sí o sí y reflejar todas las opciones que tiene el jugador 1. Que si está lloviendo no llevar paraguas también va a ser una opción. Y de hecho nos dan las utilidades de eso en el enunciado, nos dan las utilidades de salir con paraguas y que no esté lloviendo, o salir sin paraguas y que esté soleado, etc. Nos dan todas esas opciones.
Y por último, ahora que el jugador 1 ya puso sus estrategias, ya dijo que podía elegir entre paraguas y no paraguas, ¿quién escoge ahora? El jugador 2. El juego 2. Exacto. Entonces el jugador 2 va a tener todas estas opciones. El jugador 2 al final va a ser víctima, entre comillas, de cualquiera de estas ramas de decisión, de cualquiera de estas ramas que haya sucedido. ¿Y cuáles van a ser las estrategias que puede usar el jugador 2? ¿Cuáles son las estrategias que tiene? Llevar paraguas y no llevar paraguas. Exacto, súper. Entonces el jugador 2 también puede escoger entre si lleva paraguas o no lleva paraguas. Entonces vamos a tener paraguas. A esta le vamos a poner, no sé, P pequeña, ¿ya? Vamos a decir que una P pequeña porque al final es otra decisión aparte de la que jugó el jugador 1. Independiente de que sean también llevar paraguas o no, vamos a representarla por esta P chiquitita. NP, y puedo llevar paraguas, me sale igual que la P mayúscula, perdón, ya, pero se entiende que la estrategia del jugador 2, si bien también es llevar paraguas o no llevar paraguas, la vamos a representar con una letra un poquito diferente. Ya, entonces ahí tenemos listas todas las opciones, y ahora tenemos que empezar a ver cuáles van a ser las utilidades que nos entrega el enunciado. Vamos a mirar. Primero nos dicen, cada jugador tiene un pago de -5. Cada jugador tiene un pago de -5 si es que está lloviendo y no llevaron paraguas. ¿Ya? Esa va a ser esta opción que está allí. ¿Sí? Tenemos ahí la primera opción. Y vamos a ver qué camino nos dice eso. Entonces, nos vamos por el camino para situar esa utilidad. Nos dicen, hoy no tengo un rosado aquí. Ya, nos dicen, está lloviendo y el jugador 1 no llevó paraguas y aparte el jugador 2 no llevó paraguas. Entonces, en este caso, los dos se quedan con una utilidad de -5. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí se ve. Super. Y además está esta opción de acá, que vamos a tener que rellenar sabiendo que el jugador 1 no llevó paraguas y que aparte está lloviendo, entonces para el jugador 1 también va a ganar -5. Todavía no sabemos cuánto va a ganar el jugador de -2, porque en este caso sí llevó paraguas. Sigamos arriba. Nos dicen también que está aquí. Nos dicen -2 si es que llevaron paraguas y está lloviendo. Entonces, este de acá va a ser -2, ¿cierto? Porque estaba lloviendo, pero el jugador 2 sí llevó paraguas. Y tenemos entonces aquí, por ejemplo, que en esta opción de acá, los dos llevaron paraguas y estaba lloviendo. Y en esta de acá, en la segunda ramita, tenemos que el jugador 1 llevó paraguas mientras llovía, es decir, -2, y que el jugador 2 no llevó paraguas mientras llovía. Entonces, -5. Y ahí ya llenamos toda la rama de la izquierda. Ahora vamos a ver qué pasa o cuánto ganan o pierden si es que no estaba lloviendo. Aquí. Vamos a ver. Nos dicen -1 si es que llevaban un paraguas pero estaba soleado. O si no estaba lloviendo. Entonces vamos a rellenar. Supongamos entonces que no está lloviendo y lleva un paraguas, tengo una utilidad de -1. Entonces en este caso, aunque los dos llevaron paraguas, va a ser -1, -1. En este segundo caso sabemos que el primero llevó paraguas, entonces tiene una utilidad de -1 y el segundo todavía no sabemos. En el tercero, voy a borrar esto un poquito, voy a ponerla ahí. En el tercero, sabemos que el segundo llevó paraguas
El segundo lleva paraguas y el primero no, entonces -1. Y ahí estaría. Estos son los que tienen utilidad -1. Y vemos arriba, nos dicen que entonces tengo una utilidad positiva de 1 en el caso de que no lleve paraguas y estuviera soleado. Esa va a ser mi última opción. No lo voy a hacer con naranja porque se vea mejor. Y entonces en ese caso tengo una utilidad de 1, y esta última rama simboliza que estuvo soleado y que ninguno de los dos llevó paraguas, entonces 1 y 1. Y listo, ahí tengo ya estructurado todo el árbol, con todas las utilidades, según la información que nos da el ejercicio. Sin embargo, nos hacen una última pregunta, que es esta de aquí. Nos preguntan acerca de las estrategias que pueden ser dominantes. ¿Ya? Y ahí lo que tendríamos que hacer para poder resolverlo es lo mismo que hicimos antes de ir rama por rama viendo qué es lo que sucede cuando un jugador juega tal cosa. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar. Vamos a revisar. Ojo que también esto lo podrían revisar, como decía la Connie al principio, pasando esto a un juego normal, pero si se dan cuenta va a ser bien, como mucho más complicado. Porque de hecho también de cierta forma tenemos 3 jugadores. La naturaleza igual va a ser un jugador. Sin embargo, la naturaleza no tiene una preferencia, entonces se vuelve aún más complejo. Por lo que vamos a analizar los caminos. Entonces, si llueve, ¿qué va a elegir P1 en el caso de que llueva? ¿Qué es lo primero que hace P1 en este escalón? ¿Elige paraguas? Exacto. Entonces, si llueve, P1 elige paraguas. Si llueve. Ya, esa es la primera información que tenemos. Por ahora no tenemos más información. ¿Y qué escoge P2 en el caso de que... ¿Qué escoge P2? Si el P1 ya eligió llevar un paraguas. También lleva un paraguas. Exacto, entonces P2 escoge P. Si P1 escogió P. Vamos a ver entonces si se cumple también al otro lado de la rama, si es que se cumple esta condición, si es que se repite la misma condición, de que al final ambos escogen lo mismo. En este caso, ¿qué escoge P1 para el caso de que esté soleado? No llevar paraguas. Exacto, entonces, en resumen, P1, si está soleado, escoge no paraguas. Y por último, ¿qué pasa con P2? No, paraguas también no. Exacto, entonces P2, si P1 escogió NP, para este caso, también escoge M. Entonces ahí ya pudimos describir todos los tipos de estrategia, al final todas las opciones que van a tener los jugadores. Ya, ¿se entiende?
Entonces pudimos identificar una estructura de dominancia de las estrategias, por ejemplo, del jugador 2 y del jugador 1, cuando llueve y cuando no llueve. Entonces sabemos que cuando no llueve es dominante no llevar paraguas en ambos casos, y cuando llueve es dominante llevar paraguas para los dos jugadores también. ¿Ya? Ahí estaría recién el juego como bien descrito, con la estrategia de cada jugador. Vamos con el último ejercicio. Que lo voy a hacer por acá. Ahí. Bien. Entonces, el último ejercicio. Ya, este es un poquito más largo y de hecho, como ven, tenemos varias alternativas. En primer lugar, nos piden dibujar el juego que está descrito en el enunciado. Pero bajo estas condiciones. Ahora vamos a ver a qué se refiere con estas condiciones, pero dice que no considerando el efecto de la nueva media, ¿ya? El efecto del anuncio. Entonces ya tenemos un jugador 1, que el jugador 1, lo voy a ir escribiendo acá al lado, el jugador 1 va a ser el gobierno. Y dice que esto tiene influencia, o sea, que está influenciado por lo que escoja el jugador 2. Tenemos un jugador 2. Las acciones del jugador 2, de hecho nos las dan al tiro de escrita, las vamos a llamar A2, y A2 puede tomar el valor de 0 o puede tomar el valor de 1. ¿Ya? Nos dicen eso. Y por el otro lado también tenemos que, bueno, A2 va a recibir un premio T, que sabemos que T también puede tomar el valor de 0 o el valor de 1, y que eso se lo va a entregar el gobierno. ¿Ya? Y se lo va a entregar en base a lo que observe de A2. Entonces tenemos que el jugador 2 tiene el objetivo de minimizar el valor esperado de sus transferencias, minimizando obviamente los costos de sus acciones, y nos dan que los costos de las acciones son de 0, en el caso de que elija 0, y que tenemos 1 en el caso de elegir 1. Entonces, ¿cómo vamos a escribir esto? Lo primero que vamos a hacer es describir cuáles van a ser las utilidades de cada jugador. Entonces, las utilidades del jugador 1, las utilidades del jugador 2, tienen dos opciones. Si es que el jugador 2 escogió 0, ¿cuánto va a ganar? Si es que el jugador 2 escogió 0, ¿cuánto gana? Dos, ¿o no? 2 más 3. No. Primero tenemos las ganancias. Y las ganancias de este jugador, si es que yo juego 0, van a ser lo que me dé el gobierno, que yo no sé cuánto es, pero yo sé que T, que está entre 0 y 1, va a ser lo que me va a dar el gobierno, menos lo que me cuesta a mí jugar 0. ¿Y cuánto me cuesta a mí jugar 0? Nos dicen que 0. Tenemos el otro caso, en que yo juegue 1. En el caso que yo juegue 1, sigo considerando que ganó T, que es lo que me va a dar el gobierno por jugar 1, que yo todavía no sé cuánto es, menos cuánto me cuesta a mí jugar 1. ¿Un medio? Entonces, esas van a ser, ahí voy a ver cuánto vale este T que me va a dar el gobierno, pero a términos generales estas van a ser las utilidades que va a ganar el jugador 2. Por otro lado nos dicen acá que el jugador 1 tiene esta función objetivo, ¿ya? Y de aquí nos dicen, bueno, el jugador 2 va a elegir una acción, y esto es un anuncio que no consideramos para la pregunta.
Si se dan cuenta, la puntada nos dice, no considere la última parte. ¿Ya? Así que por ahora no vamos a leer solo hasta ahí. Tenemos entonces que las utilidades del jugador 2, o sea, del jugador 1, van a ser. ¿Cuántas son las utilidades? Si nos dan ahí su función objetivo y nos dicen que queremos minimizar esa función objetivo. Vamos a decir que es menos eso de ahí. Al final mis utilidades, estos se están considerando como los costos. Entonces mis utilidades van a ser menos los costos. Entre más chicos sea este valor, mejor para mí. Entonces mis utilidades van a ser este valor en negativo. Y ahora vamos a, entonces, construir nuevamente el árbol. ¿Quién toma la primera decisión, según el enunciado? Lo dice. ¿Quién toma la primera decisión? ¿O dos? El jugador 2, ¿cierto? Nos dicen que lo que diga el gobierno está influenciado por el jugador 1 y además aquí igual nos vuelven a repetir que va a jugar T dependiendo de lo que observó que es A2, ¿ya? Entonces, la primera decisión la va a tomar el jugador 2. Lo voy a escribir un poquito más acá. Entonces, la primera decisión la juega el jugador 2. ¿Y qué opciones tiene el jugador 2? El set de estrategias A2. Y esto puede ser jugar 0 o jugar 1. Entonces, puedo jugar 0 o puedo elegir jugar 1. Dado lo que jugó el jugador 2, entonces viene el turno del jugador 1, que en este caso es el gobierno. ¿Sí? Entonces, ahora aquí el jugador 1 tiene dos opciones. ¿Cuáles van a ser las dos opciones del jugador 1? Veamos arriba. Nos dicen que el gobierno va a dar un pago de T, dado lo que jugó el jugador 2. Entonces, las opciones que tiene el jugador 1 en este caso es dar T. Y puedo dar T igual 0 o puedo dar T igual 1. Entonces, el jugador 1 tiene la opción de darle al jugador 2 0 o tengo la opción de darle 1. Y esto es para ambos casos. Recuerden que siempre tenemos que evaluar todas las alternativas. ¿Ya? Y ahora que ya tengo la estructura general, voy a tener que ver las utilidades que gana cada una, dado estas elecciones. Veamos, vamos a empezar a calcular entonces. ¿Cuánto va a ser las utilidades para el jugador 1 de que se juegue 0 y después se juegue 0? ¿Cuáles son esas utilidades? Voy a escribir un poquito más acá. Entonces, las utilidades de que el jugador 1, ¿cuáles son las utilidades del jugador 1 si que se juega 0 y 0? Recordemos que el primero representa que t vale 0 y el segundo entonces representa que A2 fue 0. Por lo tanto nos queda menos 2 por menos 1 al cuadrado más 0. Esas serían las primeras utilidades entonces. De jugar 0, 0. ¿Y esto cuánto es? Menos 2. Exacto, menos 2. Entonces la primera rama tenemos que es menos 2. ¿Y cuántas van a ser las utilidades del jugador 2 si es que se juega 0, 0? Cero menos
0. Entonces, si es que el jugador 2 escogió 0 y el gobierno no le dio nada por escoger 0, entonces gana 0. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente. ¿Cuáles son las utilidades del jugador 1 si es que se decide jugar 0,1? ¿Cuáles son las utilidades para el jugador 1 en este caso? Quedan 0. ¿Al jugador 1? Claro, o sea, queda menos 2 por 1 menos 1. ¿O no? Ya, pues, nos queda, lo voy a escribir, por si acaso. Pero está ahí lo que me decía. Entonces sabemos que el primero 0, entonces nos queda 2, o sea, 2. Y el segundo es más t, ¿y t cuánto vale? 1. Ah, no, perdón, me equivoqué. Escribí 0,1, estaba escribiendo al revés. 0. 0,1, 0,1, 0,1. Nada que ver. Ahí sí. Me queda... Sorry. Ahí sí. Ahí sí me queda entonces 2 por 0, tenéis razón, más 0. Ahí sí, ¿cierto? Sí. Entonces, en este caso, ahora creo que lo escribí mal en mi cuaderno. Entonces, no está ahí. En el caso de que el jugador 2 juegue 0 y el jugador 1 juegue, el jugador 2 juegue 0 y el jugador 1, nada que ver. Esto es que el jugador 1 juegue 0 y que el jugador 2 juegue 1, es este camino de acá, entonces eso tendría 0, ahí sí. ¿Ya? Y la utilidad de que para el jugador 2, de que se juegue esto, lo voy a escribir de nuevo porque hasta a mí se me olvida. Este es t igual 0 y este es a igual 1. ¿Cuántas serían esas utilidades? Ese es más fácil. Menos un medio. Súper, menos un medio. Menos un medio. Ahora sí, vamos con las utilidades de que se juegue 1,0, que era de la rama que yo estaba haciendo antes. Me equivoqué. Vamos a calcular las utilidades para el jugador 1 de que se juegue 1,0. ¿Cuántos son? Si A vale 0 y T vale 1, Menos 3. super. Tenemos menos 3. ¿Y cuáles serían esas utilidades para el jugador 2 de que se juegue 1,0? De nuevo el menos 1. ¿O no? No, mentira. Casi. Si T vale 1, Ah, ya. 1. Un medio, ¿no? no, pues 1, veamos Ah, de verdad. Sí, tienes razón, tienes razón. el Sí, gobierno me está regalando 1 y yo no estoy perdiendo nada, entonces gano 1. Y el último, las utilidades de que se juegue 1. Las utilidades para jugar 1 de que se juegue 1,1. Menos 1. Exacto. Y para el jugador 2, lo mismo. Un medio. Un medio. Bueno, ya. Ahí recién podemos estructurar entonces el árbol de la primera opción. Que la primera opción era solo con la información que nos daban. Para el 2 nos están pidiendo también dibujar exactamente el mismo árbol, pero ahora voy a considerar el efecto en las reglas de transferencia del anuncio que nos dan. ¿Y cuál es el anuncio que nos dan? Es que ya no está la opción de que el estado, independiente de lo que jugó el jugador 2, escoja entre 0 y 1. Ahora me están diciendo que si el jugador 2 jugó A2, entonces yo le pago dependiendo de ese A2. Ya no es independiente.
O sea, prácticamente ya no existe esta rama. Ven que ya no existe esta rama porque ya no tengo la opción de pagar 0 o pagar 1. Yo tengo que pagar t de 0 o t de 1. Entonces ahora lo vamos a estructurar. Entonces para la B, tenemos que el jugador 2 sigue tomando exactamente las mismas decisiones, ¿cierto? O sea, el jugador 2 puede escoger entre jugar entre las estrategias que son A2, que sería 0 o 1. Entonces, el jugador 2 sigue con la opción de jugar 0 o con la opción de jugar 1. Y por lo tanto, ahora el jugador 1 tiene solamente una opción. ¿Cuál sería esa opción? Que de hecho aquí ya no va esto. Pero vamos a poner que aquí en esta línea juega el jugador 1. Y el jugador 1 ahora ya no escoge, el jugador 1 solo paga. Vamos acá arriba, nos dicen que paga el T dependiendo, voy a pagar T de A2, o sea, voy a pagar T de la cantidad que haya escogido. Entonces, veamos las utilidades. Si yo soy el jugador 1, ¿cuál va a ser mi utilidad de que el jugador 2 haya ganado 0? Directamente, ¿cuánto es la utilidad? Considerando que yo ya no escojo entre jugar 0 o 1, sino que para mí es directamente T de 1, o T de 0 en este caso. Voy a escribirla aquí, entonces, la utilidad del jugador 1, recordemos que es menos 2 por A2 menos 1 al cuadrado más T. Aquí. Esa es la utilidad del jugador 1. Y yo sé que ahora este T ya no fluctúa entre 0 y 1. Este T, o sea, yo ya no puedo elegir entre 0 y 1, sino que se da automáticamente T de A2. Por lo tanto, para el primer caso, donde tengo que se juega A2 igual 0, ¿cuánto va a ser la utilidad del jugador 1 para ese caso? En que se juega A2 igual 0. Va a ser menos 2 por menos 1 al cuadrado más T de 0. ¿Cierto? Más ese T que va a ser el pago que corresponde porque el otro haya pagado, o sea, porque el otro haya escogido 0. Entonces, esto es lo mismo que decir, esto es igual a menos 2 menos T0. ¿Ya? Y luego nosotros podemos decir que para este caso, que es T0, yo voy a escoger, o sea, como que de cierta forma nosotros sabemos que esto es lo mismo que 0. Pero eso por ahora lo vamos a dejar escrito de esta forma. ¿Ya? Entonces, las utilidades para el jugador 1, si el jugador 2 escogió jugar 0, van a ser menos 2, T0. ¿Y cuáles van a ser las utilidades del jugador 2? Aquí es menos. ¿Cuántas son las utilidades del jugador 2? Dado que jugué 0. Sería el T de 0 menos un medio. No, pues acuérdate que el costo para mí de jugar 0 es 0. El costo de jugar 1 es un medio. Ah, ya, verdad. Entonces, aquí nos da T0 nomás. ¿Sí? Y para el otro caso, entonces, ¿cuáles serían las utilidades para el jugador 1? Utilidades del jugador 1, de que el jugador 2 haya jugado 1. ¿Cuánto valen esas utilidades? Sería menos T de 1. Exacto, menos T de 1.
menos t de 1. ¿Y cuáles serían ahora sí las utilidades del jugador 2 de haber jugado 1? Tendríamos t de 1, que es lo que me paga el gobierno por jugar 1, menos lo que me cuesta jugar 1, que es 1 medio. Y este, entonces, sería el segundo árbol. ¿Ya? Ahí ya tenemos lista la A y la B. La C, el profe me dijo que queda como tarea pendiente. Pendiente para ustedes, que ustedes la tienen que realizar. ¿Ya? Entonces vamos a pasar directamente a la D. Vamos a caracterizar el equilibrio perfecto en sus juegos, de ambos juegos, ¿ya? O sea, vamos a básicamente hacer lo mismo que hicimos antes, vamos a ver qué pasa en cada rama y qué escoge cada uno en cada rama. Vamos. Para el primer juego, vamos, esta es la D. Y vamos a ver qué sucede en el primer juego. Ya, ¿qué va a hacer entonces? Me pongo en el caso de que me hago la pregunta, ¿qué hace P2? Y nos damos cuenta de lo que va a hacer P2, de cierta forma va a depender de lo que haga P1. Entonces, P2. Si P1 escoge 1. Ya, supongamos que estamos acá y vamos a ver qué pasa si entonces P1 escoge 1. ¿Qué hago yo como P2 en el caso de que P1 escoja esta rama? Cualquiera de estas dos ramas. Me voy con 0. Exacto, yo escojo 0. ¿Por qué? Porque aquí estoy ganando 1 medio y aquí estoy ganando 1. Entonces, en la posibilidad de que P1 juegue 1, yo prefiero jugar 0. Entonces, si P1 escoge 1, P2 juega 0. Veamos la otra opción. Ahora, evaluemos qué pasa en el caso de que P1 elija jugar 0. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace el jugador P2? Si es que P1 escoge 0. Hace P1, hace 1. No puedo. Pero con uno Ah. ganaría menos 1 medio. Jugaría 0, ¿no? Al final, esas son las opciones, las que destaqué al final. Estaba viendo el de la izquierda. Sí, a mí igual me pasó que le estaba esa mientras lo hacía, como que miraba cualquier cuestión. Pero claro, entonces, en el caso de que P2 tenga que elegir entre las dos ramas verdes, me quedo con la rama de la izquierda, el menos 2,0 porque gano 0, y en el otro caso pierdo menos 1 medio, pierdo 1 medio. Entonces, si P1 escoge 0, P2 juega 0 también. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente caso. Ahora nos vamos a preguntar, ¿qué hace P1? ¿Qué es lo que hace P1? Entonces, P1. Vamos a ver qué pasa si P2 escoge 1. Y vamos a ver qué pasa si P2 escoge 0. Ahí nos estamos poniendo en todos los escenarios posibles. Vamos a ver. Entonces, ¿qué hace P1 si P2? Voy a borrar aquí. Ahí, ya. ¿Qué hace P1 si P2 escoge 0? O sea, escoge 1, perdón. ¿Qué hace P1 si P2 escoge 1? Es decir, aquí. Sabemos que esto no va a pasar, porque nos dimos cuenta antes de que
nunca escogía 1, pero de todas formas vamos a evaluar el caso para tener todas las alternativas posibles, ¿ya? Sabemos que P2 nunca escoge 1 porque vimos qué hacía ante cualquier escenario de P1, pero filo. Entonces, ¿qué es lo que hace P1 si es que P2 escoge 1? ¿Escoger 0? Exacto, entonces, en el caso de que P2 escoja 1, yo como jugador 1 me quedo con este. Entonces, si P2 escoge 1, P0 escoge 0. O sea, P1 escoge 0. Y ahora vamos por la otra rama. ¿Qué pasa si P2 escoge 0? Volvamos de nuevo. ¿Qué pasa si P2 escoge 0? P1 escoge 0 también. Exacto. Entonces, pudimos encontrar o caracterizar el equilibrio perfecto en sus juegos. Aquí tengo todas las opciones posibles. ¿Cómo se va a jugar? Sina, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Que se me cortó justo. La pregunta, bueno, como está escrita es, ¿cómo se caracteriza, o sea, cómo caracterizarían ustedes el equilibrio perfecto en sus juegos? O sea, directamente cuál es el equilibrio? Que ambos escojan 0. ¿Cierto? Que ambos siempre escogen 0, entonces el equilibrio siempre va a ser que las elecciones sean 0. Independiente de cualquier cosa, siempre voy a escoger 0. ¿Ya? Super. Entonces ese sería el equilibrio perfecto en su juego. ¿Dudas con esa parte? Y recuerdan que tiene que tener, o sea, ¿a qué llamamos equilibrio perfecto en su juego? Es que las dos se cumplan en ambos casos. Por ejemplo, está P1 escoge 0 y P2 escoge 0 en los dos árboles. Claro, al final es eso, que es como cuando identificamos el equilibrio de Nash, pero de manera secuencial. Entonces vamos ahora, ya vamos a dejar de llamarle equilibrio de Nash siempre, sino que ahora también nos podemos referir como equilibrio perfecto en su juego, porque se cumple para todos lados que siempre se escoge 0. Súper. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el segundo juego, para el juego corto, que este era 0-1 y las utilidades al tiro. Entonces sería este el de 2. ¿Ya? Y en este caso no es tan difícil, pero ahora vamos a agregar lo que nosotros sabemos, que sabemos que T tiene la opción de tomar el valor de 0 o 1. Y entonces sabemos que T de 0 vale 0 y T de 1 vale 1. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, las utilidades nos quedarían -2. Los voy a escribir mejor. En este caso, las utilidades me quedarían -2, 0. Y para este lado, las utilidades me quedarían -1, 1 menos 1/2, 1/2. Y esto es mucho más simple. Díganme ustedes cuál va a ser en este caso, como no es un juego tan secuencial, vamos a llamarlo igual equilibrio NAT, aunque también es equilibrio perfecto en su juego. Díganme ustedes entonces, ¿cuál es la lección aquí? ¿Qué es lo que se va a jugar siempre? Puede ser que P2 escoja 1. Sí. P2 siempre va a escoger 1, porque no tiene presión de nadie para elegir y obviamente siempre va a escoger tener la mayor utilidad posible. Y el gobierno está obligado a pagar directamente TD1, ya no tiene la opción de elegir 0. Entonces siempre el equilibrio perfecto en su juego para el juego B va a ser escoger 1.
¿Por qué? Porque gano un medio y si yo quiero elijo ganar un medio y nadie puede elegir otra cosa por mí. ¿Se entiende? Porque en este caso entonces sería A2 igual 1, lo que vamos a llamar el equilibrio perfecto en su juego. Ya. Y eso sería la ayudantía de hoy día, chicas. ¿Te cachó lo último? Lo último? Que era un juego mucho más simple. Sí, se entendió. Al final, igual hacer el equilibrio de Notch con el árbol es más rápido que hacerlo con la matriz. Sí, po. Igual depende del juego que tengáis. Si está en uno simple, como que da igual llegar y hacer la matriz. No, ¿cachai? pero el de 3. Mm. Sí. Sí, sí o sí. Sí o sí tenéis que seguir las ramitas en estos juegos secuenciales. Ya, eso sería entonces la ayudantía de hoy día. Voy a dejar de grabar.